vamos a hablar en este momento, entonces, como veníamos diciéndolo, del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Normalmente hablamos del decreto 1443 del 31 de julio de 2014. Ahora lo podemos encontrar en el decreto 1072 del 2015, en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, mayor información en la página 74. Entonces, es más fácil. Entonces, bueno, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, para que podamos hablar del sistema de gestión, primero vamos a mirar la línea normativa que nos llevó a esto, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hablando de la Ley 9 del 79, en la cual comenzó a establecer la necesidad de los programas de salud ocupacional. Posteriormente aparece el decreto 614 del 84, donde ya nos da la obligatoriedad de tener nuestro programa de salud ocupacional al interior de la entidad. Aparece un inconveniente, nadie sabía cómo debía hacerse un programa de salud ocupacional. Entonces aparece la resolución 1016 del 89, en la cual establece cuál debe ser la estructura de este programa de salud ocupacional. Avanzamos en la normatividad y aparece la ley 1562 del 2012, en la cual nos cambia el término de salud ocupacional y comenzamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. De igual forma, el programa de salud ocupacional cambia a sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Pero pasó lo mismo. En mi programa tiene que ser lo mismo. ¿Qué diferencia tiene con el sistema de gestión? Entonces aparece el decreto 1443 del 2014, en el cual se disponen todas las disposiciones para la implementación del sistema. Y aparece, por último, el decreto 1072 del 2015, que es el decreto del sector trabajo, en el cual se recopilan todos los decretos. En este también queda incluido el decreto 1443. Bueno, primero vamos a mirar cuál es el propósito de este sistema de gestión. El propósito de este sistema de gestión, ¿qué es? Prevenir lesiones y enfermedades laborales y promover la seguridad y salud de los trabajadores. Pero bueno, muchas personas preguntan, ¿y quién debe implementar esto? Pues lo deben implementar todos, porque debe estar empleadores públicos o privados, empresas de economía solidaria, empresas temporales, tenemos personas mediante la modalidad de contrato comercial, civil, administrativo, independiente de su forma de contratación, quiere decir, todo el mundo debe implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo al interior de su entidad. Ahora, ¿qué tenemos de diferencia al anterior programa de salud ocupacional? Si nos dábamos cuenta qué pasaba en el pasado, teníamos un documento de programa de salud ocupacional guardado en nuestro archivo, nadie lo miraba, la política duraba ahí años y nunca la revisábamos, ¿cierto? Entonces ya el sistema de gestión comienza a avanzar y nos dice, usted tiene que trabajar bajo el modelo del principio de PHBA, ¿sí? Que es planear, hacer, verificar y actuar. Miren que hay un ejercicio muy sencillo que yo siempre digo que lo hacen todas las mujeres en la mañana. Este ciclo lo hacen todas las mujeres en la mañana. Planean qué se van a colocar, ¿cierto? Se lo colocan, o sea, hacen. ¿Y qué hacen posteriormente? Verifican si está bien, ¿cierto? Y si no, actúan, ¿cierto? Nos cambiamos. Entonces, miren que el ciclo PHBA nosotros lo utilizamos en todo momento y la idea es que, bueno, los hombres llegamos como al verificar, yo creo, ¿sí? Y bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que este sistema de gestión, independiente de su actividad, debe utilizar ese ciclo, planearlo, hacerlo, verificar y actuar en caso tal de que no esté correcto. Importante que comencemos a mirar cómo debe conservarse la documentación. La documentación dice la norma que nos debemos tener durante 20 años desde el cese de la actividad del trabajador en la empresa estos 5 documentos. ¿Cuáles? Perfiles epidemiológicos, conceptos de exámenes de ingreso, periódicos y retiro. En caso tal de que la empresa tenga un médico ocupacional, pues debe tener los exámenes de ingreso, periódicos y retiro también durante 20 años. Resultados de mediciones y monitoreos ambientales,
sonometrías, luxometrías, dosimetrías, registros de actividades de capacitación, formación y entrenamiento, y por último, los registros de suministros de equipos y elementos de protección personal, que si puedo manejar mi sistema todo físico y lo tengo que imprimir todo, no es necesario. La norma me da la posibilidad de manejarlo físico o magnético, independiente del documento que yo tenga. Lo importante es que yo tenga un sistema de archivo para estos documentos de acuerdo a la retención que nos informan, y para los demás documentos del sistema de gestión que se generen también debe haber una retención documental. Gracias. Bueno, ¿y por dónde debemos iniciar de todo este sistema de gestión? Tenemos todo el sistema de gestión, pero ¿por dónde inicio? ¿Cierto? Entonces, ¿por dónde debemos iniciar? Comenzamos con la evaluación inicial del sistema de gestión, que es la que aparece en el artículo 16 del decreto 1443 y en el decreto 1072 en el 2.2.4.6.16. Entonces, vamos a mirar entonces cuál es la idea de esta evaluación inicial, que nos dé un diagnóstico, que miremos cómo está nuestro programa de salud ocupacional frente a nuestro sistema de gestión, ¿cierto? ¿Qué debemos actualizar? ¿Qué documentos nos hacen falta? Esto nos va a establecer prioridades, tiene que hacerlo una persona idónea que cumpla con la normatividad vigente. Entonces, ya posteriormente a que yo haga esta evaluación inicial, ya comienzo a saber qué me hace falta o qué tengo a medias, ¿cierto? Y posteriormente, ¿qué podemos hacer? Planear. Entonces, vamos a hacer la planificación del sistema de gestión. Entonces, ¿qué nos establece la norma? Establezca un plan anual de trabajo al interior de su empresa en la cual usted identifique metas, responsables, cronograma de actividades, esté firmado, tenga los recursos. Entonces ya yo que puedo comenzar a planificar mis indicadores, mi política, mis objetivos, mi matriz de identificación de peligros, qué voy a hacer de mejoramiento, porque todos los años tengo que actualizar este plan anual de trabajo, ¿sí? Entonces, no es que este plan yo lo hago y quedó guardado y no vuelve a funcionar, sino cada año tengo que hacer mi plan anual de trabajo. Bueno, ya tenemos una evaluación inicial, ya tenemos una planificación, tenemos que hacerle la cabeza al sistema de gestión, que es mi política de seguridad y salud en el trabajo. Algunos de los requisitos importantes, más relevantes dentro de esta política, ¿cuáles son? Puede ser hacer parte de las políticas de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una política de calidad, si yo tengo una política ambiental, puedo hacer una política integral en la cual tenga los aspectos de calidad, salud, ocupación, seguridad y salud en el trabajo, Tiene que tener alcance para todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación, debe estar firmada y fechada por el representante legal, debe ser comunicada al COPAST, porque recuerden que ya no hablamos de COPASO, Comité Paritario de Salud Ocupacional, sino hablamos de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser revisada por lo menos una vez al año, ¿sí? Entonces, si ven, ya no se nos puede quedar guardada esta política sin saber las prioridades y cómo vamos frente a ellas. Ahora vamos a hacer una aclaración de la norma que se tiende a confundir. En la norma dice que tenemos los objetivos de la política, que no son los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Estos tres objetivos que mencionamos acá son los que debe tener inmerso la política, ¿sí? Entonces, como mínimo, la política debe expresar el compromiso para la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y valoración de los riesgos. Adicional, proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante el mejoramiento continuo. Y por último, cumplir con toda la normatividad vigente del sistema de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, estos objetivos, cuando miremos la norma, vayamos a crear la política, importante que tengamos estos requisitos mínimos dentro de la política, más no son mis objetivos de seguridad y salud en el trabajo, que ahora sí vamos a mirar. ¿Qué deben tener esos objetivos de seguridad y salud en el trabajo? 1. Deben ser medibles, cuantificables, deben estar coherentes con la política, porque de mi política se desprenden mis objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos nos van a permitir medirlos y por ende, si estamos cumpliendo nuestros objetivos, estamos dando cumplimiento al compromiso que establecimos en nuestra política de seguridad y salud en el trabajo. Revisada una vez al año,
divulgados los trabajadores, documentados. Entonces, importante, política, objetivos coherentes con el plan anual de trabajo. Ahora, la norma nos establece que debemos tener un plan anual de capacitación, ¿sí? Entonces, ¿qué debe tener ese plan anual de capacitación? Debe estar documentado, ¿cierto? Pero adicional al plan de capacitación, ya la norma nos comienza a decir, debe haber inducción y reinducción para todos los trabajadores independiente de su forma de contratación. O sea, si yo soy contratista, si yo estoy por prestación de servicios, si soy un trabajador en misión por una temporal, también tengo que suministrarle inducción y reinducción, donde yo le diga a qué peligros está expuesto, qué accidentes de trabajo pueden ocurrir o cómo podrían ocurrir o se han presentado estos accidentes. Debe estar extensivo a todos los niveles de la organización y pues tener todas las necesidades de seguridad y salud en el trabajo que se requieran. Comenzamos a mirar ahora la parte de comunicación, porque ¿qué pasa? Al interior de las entidades, ¿qué dificultades se presentan muchas veces? Los trabajadores quieren comunicar actos inseguros, condiciones inseguras, pero no tienen los mecanismos. No hay cómo comunicarlo. Si se lo digo a mi jefe, no me pone atención, ¿sí? O el jefe nunca le pone atención al supervisor de la obra, ¿cierto? Entonces, acá ya nos comienza a decir, usted debe garantizar mecanismos eficaces de comunicación, tanto interna como externa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una empresa aledaña que me está diciendo, ustedes hacen mucho ruido y está generando un peligro y un riesgo grande para mis trabajadores, ¿qué pasa? Ahí que tenemos que tener un mecanismo eficaz para poder atender esta solicitud, ¿sí? Interna o externa. Vamos a hablar un poco acá, ¿qué es un peligro, cierto? Que se tiende a confundir, ¿qué es un peligro y qué es un riesgo? Entonces recordemos que el peligro es la fuente o la situación que me puede generar daño, le puede generar daño al trabajador. Y el riesgo, la probabilidad. Listo, entonces sí, estamos muy bien. Entonces, el peligro es la fuente o situación que nos genera el daño y el riesgo es la probabilidad de que pueda ocurrirme y que el daño sea catastrófico para nosotros, que es la evaluación del riesgo, ya vamos a mirar. Pero entonces, ¿qué hago cuando identifico qué es evaluarlo y qué es valorarlo? ¿Sí? Entonces, cuando yo lo identifico, primero tengo que identificar a qué me dedico, qué actividades tengo en la organización, cuáles son las actividades a las que se dedican mis trabajadores, ¿cierto? Hay unos tipos de peligros que podemos mirar como públicos, locativos, físicos, ergonómicos o biomecánicos que le llaman. Tenemos toda la parte de los químicos. Entonces, ahí frente a cada actividad, ¿yo qué tengo que hacer? Identificar cuál tipo de peligro le aplica, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo en soldadura, tendría de pronto un peligro por trabajo en caliente, ¿sí? ¿Quiénes trabajan digitando? Listo. ¿Qué peligro tendrían ahí? Ergonómico, ¿cierto? ¿Por qué? Movimientos repetitivos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo al identificar el peligro. Ahora vamos a evaluarlo. Entonces, cuando yo lo evalúo es la probabilidad por la severidad o la consecuencia que me pueda generar. Entonces, ahí estoy evaluando el riesgo. Y valoro. Entonces, al valorar, miramos es qué tan tolerable es este riesgo para desempeñar mi labor. Entonces, si yo estoy trabajando en alturas, ¿sí?, y no tengo equipos y elementos de protección personal, mi persona no está certificada en trabajo en alturas, la valoración del riesgo, ¿qué diría? ¿Que puede trabajar o que no? Exactamente. Entonces, la valoración del riesgo es la que me dice es qué debo hacer, si puedo hacer la labor o tengo que implementar controles dentro de ella. ¿Qué es importante acá? Debemos comunicársela al COPAS para que el COPAS haga todas las recomendaciones respectivas que haya lugar. ¿Cuándo se debe actualizar esta matriz? Una vez al año como mínimo. 2, cada vez que haya un accidente mortal, un evento catastrófico, cuando se haya cambio de equipo, instalaciones, maquinaria, tenemos que hacer la actualización de la matriz, ¿sí?
¿Y para quién aplica? Aplica para todas las actividades, todos los procesos y todos los centros de trabajo que haya. Si yo tengo proyectos diferentes a donde queda pues mi planta central, estos proyectos también deben tener su matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. ¿Cómo se complementa esa matriz? Hasta ahí comenzamos con toda la identificación de peligros, ¿cierto? Pero nos hace falta algo. La intervención, la gestión de los peligros que entra con todas las medidas de prevención y control, que son por esta jerarquización, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos y elementos de protección personal. ¿Por qué se llama jerarquización? Porque yo debo comenzar desde la eliminación, tratar de eliminar ese peligro o ese riesgo, disminuir el riesgo, perdón, sustituirlo, controles de ingeniería, pero entonces vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo elimino el peligro, entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa dedicada a la tonería de contenedores, ¿sí? Pero yo quiero eliminar ese peligro de ruido de mis trabajadores y segundo, por algún accidente laboral con maquinaria. Entonces, ¿yo qué hago? Los compro totalmente nuevos, ¿cierto? Entonces, cuando los estoy comprando nuevos, ¿qué estoy haciendo? Eliminando totalmente la causa raíz de ese peligro, ¿sí? Y sustituir, entonces yo trabajo con aceites y cuando me lavo las manos me las lavo con gasolina. Entonces, ¿qué debo hacer? Sustituirle esa sustancia al trabajador por un jabón que de pronto me ayude a quitar ese aceite y estoy sustituyendo esa sustancia que está generando daño al trabajador. Controles de ingeniería. Se da mucho en las empresas donde fabricamos piezas, entonces por ejemplo tenemos la empresa que fabrica partes, ¿cierto? Y yo no puedo entrar a un punto, entonces apenas llego a un punto, la máquina se detiene porque hay un infrarrojo que me detecta, ¿sí? Eso es un control de ingeniería. O por ejemplo, cuando en un aula la planta de producción y la planta administrativa quedan en el mismo lugar, entonces resulta que el ruido no deja trabajar a los de la planta administrativa. ¿Qué puedo hacer yo? Una insonorización de toda el aula, ¿cierto? Control de ingeniería. Controles administrativos, entonces tenemos como capacitaciones, programas de capacitación, programas de trabajo en alturas, programas de trabajo en caliente, análisis de trabajo seguro, hojas de seguridad, ¿sí? Todo, señalización, todo esto hace parte de controles administrativos. Y por último, equipos y elementos de protección personal que se le deben suministrar a todos los trabajadores. ¿Quién los suministra? El empleador. ¿Y si es el contratista? Ya no fueron todos al mismo tiempo. El contratista, pero no quiere decir que el empleador se quede quieto, o sea, ellos, es la responsabilidad de ellos porque es el contratista, no, nosotros debemos verificar que el contratista esté cumpliendo con todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, prevenir mejor que lamentar, y yo los invito a que el compromiso es de todos. Recuerden que dentro del sistema de gestión hay obligaciones de los trabajadores, obligaciones del empleador y obligaciones de las administradoras de riesgos laborales. Pero ¿qué pasa? ¿Quién debe liderar este sistema de gestión? El empleador. Hay que empoderar al empleador para que nos ayude en la implementación. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de indicadores. Entonces, antes de comenzar con esta explicación de los indicadores de proceso, estructura, resultado, vamos a mirar estos tipos de indicadores que es eficacia, eficiencia y efectividad para que podamos entender mejor. Entonces, cuando yo hablo de eficacia es que yo estoy cumpliendo lo que programo, ¿sí? Entonces yo digo que voy a hacer 10 actividades y ejecuto las 10 actividades. Cuando yo hablo de eficiencia, hablamos es de la utilización de los recursos, ¿cierto? Entonces yo dije que iba a hacer 10 actividades, hice las 10 actividades, fui eficaz, pero tenía 50 pesos para cada capacitación y me gasté 200 por cada capacitación. ¿Fui eficiente? No. Entonces miren, ahí estamos viendo eficacia, estamos viendo eficiencia y ahora vamos a mirar efectividad. ¿Qué es la efectividad? Que todo eso que yo me propuse que iba a hacer tenga un impacto. ¿Sí? Tenga un impacto esperable positivo, obviamente. Entonces, resulta que yo dije, voy a hacer 10 capacitaciones en posturas
en el puesto de trabajo. Hice las 10 actividades. ¿Qué fui? Eficaz. Eficaz porque estoy cumpliendo lo que programé. Ahora, me dieron 100 pesos para hacerlas y hice las capacitaciones con los 100 pesos. Entonces fui eficiente. Y posteriormente hice una visita a todos mis trabajadores, pero todos estaban sentados así. Entonces, ¿qué? ¿Fui efectivo? Entonces, esa es la diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Por qué les explico esto? Porque a esto lo vamos a atar. Si ustedes se dan cuenta, en el segundo punto son los indicadores de proceso. ¿A qué los vamos a asociar? A todos los indicadores de eficacia. O sea, vamos a mirar el cumplimiento. Entonces vamos a dar un ejemplo transversal que es el plan anual de trabajo. Entonces, cuando me digan un indicador de proceso para el plan anual de trabajo, ¿qué debo mirar? El cumplimiento de mi plan anual de trabajo. Cuando me digan el tercero, que es resultado, ¿de cuál estoy hablando? ¿Eficacia, eficiencia o efectividad? Efectividad, exacto. Entonces, en el segundo miro cuánto voy de cumplimiento en mi plan anual de trabajo. Y en el tercero voy a mirar de todo eso que estoy haciendo si está teniendo un impacto, ¿cierto? Entonces yo los estoy capacitando a mis trabajadores en cuidado de las manos, autocuidado, pero resulta que llevo en la empresa 2 muertos, 7 accidentados, unos 15 incidentes. Entonces, ¿estamos siendo efectivos? No. Entonces, estamos siendo eficaces, más no efectivos. Y el primero es de estructura. ¿Qué quiere decir? Que exista y esté accesible. ¿Qué quiere decir? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo del plan anual de trabajo, ¿qué quiere decir? Que existe este plan anual de trabajo, ¿cierto? Y que satisfaga las necesidades para realizarlo. Listo. Prevención, preparación y atención de respuestas. Entonces acá 3 cosas importantes que tengamos en cuenta. Primero, identificar la amenaza. Segundo, evaluar la vulnerabilidad. Y tercero, tener la emergencia, tener el plan de emergencias, perdón. Entonces, ¿qué es lo primero? Identifico amenazas como incendios. Segundo, miro si estoy preparado de ellos con la vulnerabilidad, como por ejemplo extintores, brigadas. Acá ya nos habla de que tenemos que tenerla conformada, capacitada, dotada. Debemos hacer un simulacro al año. Entonces, esta es la parte de prevención, preparación y atención a emergencias. Hablamos de un procedimiento de gestión del cambio. ¿Qué quiere decir este procedimiento? Es un procedimiento documentado por partes que nos va a hablar el paso a paso que debemos ejecutar cuando se genera un cambio interno o externo dentro de la organización. Por ejemplo, ¿cuándo activaríamos esto? Si yo hago una medida de prevención y control de eliminación, debería activar mi procedimiento de gestión del cambio. Adquisiciones. Entonces, debemos mirar las especificaciones de todos los productos y servicios que nosotros adquiramos al interior de la empresa. Entonces, si estamos pidiendo un respirador de humos metálicos, que nos llegue el respirador de humos metálicos. Si compramos una silla ergonómica, pues que tenga esa silla ergonómica. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es eso de adquisiciones. También tenemos que tenerlo y unirlo con la parte de contratación, que son proveedores y contratistas. ¿Qué quiere decir? Un requisito que yo debería pedirle a una persona que me va a venir a asesorar en seguridad y salud en el trabajo, ¿qué sería? La licencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, son requisitos específicos que yo establezco dentro de la organización para mis productos y servicios. Y dentro de contratación, criterios de selección, evaluación de proveedores. Aquí, ¿cuánto tiempo tenemos para reportar un accidente? 2 días hábiles. ¿Cuáles se reportan? Todos los accidentes. ¿Y cuáles a la dirección territorial del ministerio? Graves y mortales, ¿sí? ¿Cuáles se investigan? Todos. ¿Cuáles reporto? Los graves y los mortales, ¿cierto? Entonces, acá lo que tenemos que basarnos mucho es en el decreto 1530 del 96 y la resolución 1401 del 2007, identificar y documentar todas las deficiencias, tratar de monitorear todo el ausentismo. Ya debemos monitorear el ausentismo por incidentes, accidentes y enfermedades laborales. ¿En qué etapa vamos del PHBA? Verificar, porque ya comenzamos con las auditorías. Entonces, el sistema de gestión me dice, audite por lo menos una vez al año.
Haga su programa de auditorías. ¿Qué es importante acá? ¿Tengo que contratar un auditor? No. Puede ser parte de la empresa. El único requisito es que no audite su propio proceso. ¿Sí? Si yo soy de gestión humana, audito la parte logística audita producción o algo así. ¿Sí? Entonces, comenzamos con auditoría y posteriormente hacemos la revisión por la alta dirección. Entonces, la revisión por la alta dirección, ¿qué hace? Un informe ejecutivo por la alta dirección en donde está consolidado todo el resumen del sistema de gestión, accidentes, incidentes, indicadores, revisión de la política, revisión de los objetivos, todo el sistema de gestión, en resumen, debe estar consolidado los resultados en esta revisión por la alta dirección. Por último, y ya para dejarles unas disposiciones finales, es las acciones correctivas. Entonces, como su nombre lo dice, acción correctiva para eliminar la causa raíz de lo que ya sucedió. Y la acción preventiva, ¿cuándo? Pues como el nombre lo dice, prevenir que se ocurra esa materialización de ese evento. Por último, estas importantes disposiciones finales preguntan mucho al Ministerio de Trabajo por el curso de capacitación de 50 horas que define el Ministerio. Aún no ha salido, se está gestionando, está en la gestión. Tengan cuidado con los cursos que aparecen, que dicen que cumplen que dan cumplimiento a este artículo. No es así. 2, sanciones. Entonces, ¿me pueden sancionar por eso? Sí, señor. Tenemos hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el incumplimiento del sistema de gestión. Adicional, si yo no reporto mis accidentes, puedo ir hasta 1000 salarios mensuales legales mínimos vigentes. Y si tengo un accidente mortal, puedo ir de 20 a 1000 salarios mensuales legales vigentes. Entonces, pero no es hasta ahí. También nos pueden cerrar la empresa de 3 a 10 días, de 10 a 30 días, de 30 a 120 días o el cierre definitivo de la entidad. ¿Qué pasa? Si nos sancionan 110 días, ¿ese tiempo tengo que pagarle prestaciones y salarios a mis trabajadores? Sí. Entonces también debemos tener en cuenta esto para concientizar a los empleadores. ¿Quién nos dice esto? Ley 1562 del 2012, artículo 13, artículo 30, decreto 472 del 2015, que ya les explico cómo quedó, y ya, pero más que estas sanciones, siempre tener en cuenta y siempre lo más importante, ustedes saben que estamos trabajando con vidas humanas. Entonces siempre en las casas hay padres, hijos, familia, esposas que están esperando que regresen. Entonces esto es lo más importante de la seguridad y salud en el trabajo, que nosotros como empleadores y como trabajadores tomemos conciencia de la importancia de ello. Y por último, entonces les voy a dar algo embarrido rápidamente de riesgos laborales, que es el decreto 1443, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos el decreto 1477 del 2014, que habla de tabla de enfermedades, y el decreto 1507, que nos habla del Manual Único de Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral, resolución 6045 del 2014, en el cual se establece el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, decreto 055 del 2015, en el que se habla de estudiantes, afiliación de estudiantes, y por último, decreto 472 del 2015, los cuales, si ustedes se dan cuenta, están unificados dentro del decreto 1072. Los únicos que están por fuera de ello son todas las resoluciones, por ejemplo, resolución 2400, entonces leyes, y estos dos decretos son parte de las excepciones del decreto 1072. Quiero manifestarles de todas formas el compromiso que tiene el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Riesgos. Me verán con botas, y porque es que el lema de nosotros en este momento es que estamos haciendo eventos a nivel nacional y estamos diciendo el Ministerio y la Dirección de Riesgos Laborales está con las botas puestas con el sistema de gestión. Estamos comprometidos con la implementación, pero más que con el cumplimiento de la norma, ¿con qué? Con la reducción de la accidentalidad y de las enfermedades laborales.